Oye, Chava, pues qué gusto y qué emoción estar aquí. La verdad, bien agradecido por la oportunidad de conocer tu planta y conocer el proceso. Me encanta, me encanta tu producto y en lo personal, al ser ingeniero, me encanta toda la parte mecánica, técnica y los procesos de fermentación. Me gusta mucho aprender de otros procesos de fermentación. Como bien lo sabes, el queso también es un proceso de fermentación en donde te permite jugar y obtener diferentes aromas, diferentes sabores, texturas. Y con el tequila, pues bueno, hoy aprendí que es todo un arte, cómo mezclas el arte y la ciencia de la destilación. No, pues un placer, Rodo. Aquí es tu casa y al contrario, qué gusto platicar y tener esas similitudes, ¿no? Como tal de esos ingredientes, de calidad de los ingredientes de la materia prima y los procesos que aunque son productos muy diferentes, pero que tienen similitudes muy cercanas en eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Partimos del mismo principio, la mejor materia prima, confiar en nuestro equipo y obviamente y después obtener resultados sorprendentes. O sea, el proceso de fermentación me llamó mucho la atención en la fermentación abierta, la fermentación maloláctica, ese punto en donde casi te lía y desarrollas otras notas. Como te decía, esa es una cuestión pues, muy espontánea, ¿no? Que no tenemos como tal un cálculo para llevarlo, sino se va dando dentro del proceso por temperaturas, por cambios que sufre el mismo proceso fermentativo al ser abierto, porque pues, no existe una temperatura como tal controlada. Y bueno, es algo muy bonito porque, como te decía, es una parte que acerca mucho al producto que nosotros hacemos, que es tequila, a los productos que tú haces en cuestiones aromáticas, esta cuestión de lácteos, esta cuestión de acidez, todo ese tipo de cosas. Mantequilla, pues te lo da mucho el tema de estas fermentaciones que aparecen y que a veces no aparecen y que es parte de lo bonito y de lo que sucede en un proceso que, repito, es controlado, pero también es un proceso natural como tal, ¿no? Sí, no, está padrísimo, me encanta, me encanta. Y también tengo otra pregunta, ¿qué diferencia hay cuando mueles en Tahona a cuando haces la molinda en el molino mecánico? Las dos primeras, digo, a ver, hay situaciones muy interesantes porque una romantiza mucho el proceso de Tahona por ser un proceso muy tradicional, ¿no? Pero otro detalle, hablando en cuestión de producción, la eficiencia es muy diferente en moler en molinos, hacer la extracción de cubos en molinos que en Tahona, por, por las características que tiene la mecánica y el proceso como tal, ¿no? Del equipo que utilizamos. Y la otra que existe es que con los molinos rompemos más la fibra. Y cuando tú ya probaste ahorita el agave, y como te dije, probaste el agave cocido y probaste la parte final, la parte que tiene este sabor como de especies, hierbas, al momento de romper más la fibra obtenemos este tipo de sabores y aromas. Y cuando en la Tahona, como no es una presión constante, sino es un machacado, queda este sabor más del agave cocido, este sabor dulce que probaste también en el agave cocido. Entonces, esas características abonan, te repito, eficiencia marca mucho, pero también el proceso. Al romper más la fibra, extraemos más, hacemos más rápido, más eficiente, pero extraemos más aromas y sabores que tiene la planta, a diferencia del machacado con la Tahona, ¿no? El rompimiento de fibra es menor. Me queda que con Tahona vamos a tener un tequila que tiene más notas a caramelos ¿Sí? y con el molido vamos a encontrar un tequila mucho más complejo. Herbales, especies, otro tipo de cosas, además del agave cocido, porque pues parte característica, ¿no? Y dentro del proceso Tahona como tal, del producto, pues también como te platiqué, utilizamos diferentes equipos de fermentación, ¿no? En el tequila blanco, que es este producto, utilizamos 30% del proceso fermentativo en cemento y el 70% de acero inoxidable, y en el caso del Tahona, 100% es el cemento, ¿no? Entonces, aparte de la Tahona, es una receta diferente a la que hacemos, igual como en el caso tú de los quesos, ¿no? Que me platicabas un poquito de que el cheddar se hace con esto, igual que ustedes, ¿no? Nosotros partimos de la materia prima que es agave, pero jugamos con otras características de otros procesos, igual tú, ¿no? Exactamente, nosotros, todo viene de la misma leche, la mejor calidad de leche, pero los procesos de fermentación y de temperatura, de corte, hacen que obtengamos diferentes resultados y al igual que ustedes, tenemos
queso fresco, pero al madurarlo como un reposado, un añejo, pues llegamos a obtener unos quesos añejos o extrañejos que evolucionan sensorialmente y obtienes resultados sorprendentes. Sí. Notas frutales, vainillas, caramelos. Ok. Sí, digo, y otra cosa, ¿no? Yo sí creo que, siempre digo, una parte tradicional, como tal, no está peleado con hacer las cosas bien, ¿no? Y tener la consistencia en los productos, ¿no? Que es otra cosa importante, algo de lo que nosotros, yo creo que al igual que ustedes se preocupan mucho, es decir, hacemos algo muy tradicional, algo que tiene mucha historia, algo que se lleva pues ya de tiempo, ¿no? 3 generaciones, también con tu abuelo en inicio, pero sigues manteniendo y mejorando en el buen sentido de la palabra, no cambiando las cosas, ni los ingredientes, ni hacerlo más rápido, ¿no? Sino más bien es cómo lo controlo y lo mejoro para que esté en una calidad de lo que siempre se hace uno sentir orgulloso, ¿no? Sí, coincido contigo. Conservamos esa parte de historia familiar y de historia más que ya de la familia, ya es una historia de la empresa y de todo el equipo, los colaboradores, los maestros queseros, que igual que ustedes, tenemos personas que tienen 35 años trabajando con nosotros, 40 años trabajando con nosotros y ya son parte de la familia. Sí, sí, acá se platicaba que es lo mismo, ¿no? Tenemos colaboradores que tienen con nosotros toda la vida, ¿no? Que a mí me conocieron desde niño y ahora ya me toca trabajar con ellos. Pero es parte de lo bonito de este tipo de empresas, creo yo, y repito, mucho respeto a la calidad de la materia prima, ¿no? Así es. Ahora, me preguntaban, ¿el tequila se marida o se acompaña? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Mira, yo me acuerdo mi abuelo tomaba tequila acompañándolo con una buena panela, ¿no? De aquí de la región, porque en ese tiempo pues no existía como tal la comercialización era más del pueblo, o la acompañaba con una jícama y un pepino, ¿no? O sea, realmente creo que ahí no existía un maridaje como tal, ¿no? Aunque para mí es un maridaje perfecto por los recuerdos que hay de ver a mi abuelo y mi padre conviviendo con ese espacio y con esas cosas, ¿no? Y yo también creo que ahora en esta actualidad, con mayor conocimiento que tenemos en sabores, aromas de productos, creo que el maridaje es una palabra complicada, pero que se puede dar, ¿no? ¿Cómo se toma el tequila? ¿En copa o en caballito? De las dos maneras. De las dos maneras. A ver, el caballito tú sabes que es un vaso muy tradicional que tiene mucha historia y mucho legado en México. Malamente es un vaso que no te da las notas y las características que te da el tequila. Pero yo creo que cuando tomas un caballito de tequila de un producto que ya conoces, pues sale al contrario, ¿no? Lo disfrutas el caballito. Pero yo creo que cuando quieres conocer un producto hay que degustarlo en alguna copa para que tengas un poquito pues, la apertura de los aromas y los sabores, ¿no? Del producto como tal. Y por eso te digo, yo creo que de las dos formas. Caer tampoco en este tema, yo a veces digo, como que satanizar las cosas, creo que o irte al extremo de una cosa a otra es malo, ¿no? Porque viene una historia, una cultura detrás todo, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Va? Va a pasar un... Va. Sí. Y bueno, este producto que tenemos acá es el blanco, Tequila blanco, y parte de lo que hacemos con él es cocimiento en horno de mampostería, como lo viste, la extracción en molino 100% y la fermentación, perdón, es 30% cemento, 70% acero inoxidable. Es la receta más vieja que tiene en la casa, así empezó mi abuelo con este producto y luego siguió la segunda generación. Obtenemos el tequila 55 y agregamos agua para dilución y lo comercializamos en 38% de alcohol. ¿Qué evalúas cuando ves una copa? Bueno, lo primero siempre es pues, la vista, ¿no? Que es un producto que es cristalino, por obvias razones, ¿no? Que es un tequila blanco. Un poquito también la caída de lo que le llaman las lágrimas, ¿no? Que eso va mucho ligado al tema del grado alcohólico. Entre más grado alcohólico es más denso por el alcohol. Cuando tiene un alcohol más bajo, el agua hace que baje un poquito más rápido, ¿no? Y bueno, la parte de aroma, ¿no? La parte y ya lo que es el trago como tal. En aroma, para mí Cascomín Blanco es un producto que tiene esta parte que te comentaba, esta parte especiada, esta parte herbal,
fresca, un poquito de astringencia, un poquito de anís también, ¿no? Y en la parte de en boca es una parte también, cuestión, te repito, de astringencia y la parte dulce, ¿no? Es un producto fresco, en cierta manera. Que no sé con cuál queso tú lo recomendarías. Yo me inclino por un queso con notas butíricas, notas a mantequilla y que sea fresco, que tenga una nota de acidez que contraste con lo astringente y que tenga presencia de sal. La parte de grasa pues también nos ayudaría a que se emulsifique el alcohol y tengamos un gusto muy agradable, Un acompañamiento. un acompañamiento muy agradable. Yo iría primero a un pequeño sip para limpiar boca, después probar el queso, masticarlo y después dar otro Sí, un pequeño acompañar trago con el para alimento. acompañarlo, para Con el generar queso. todas las notas Sí. que encontremos. Sí. Este es el queso adobera, pues si Claro que sí. quieres arrancar con... Vas a encontrar, como te digo, este es el queso típico de Jalisco. Es una pasta cheddarizada molida que es... Tiene esa parte salina, ¿no? Sí, Gracias. la sal. A Jalisco nos gustan mucho las notas ácidas y las notas saladas. Y este queso es para quesadillas. ¿Cómo se come el queso? En quesadillas. Unas tortillas recién hechas y funde maravilloso. La adobera por mi abuela materna en el rancho cuando yo los visitaba. Fabricaban adoberas y las adoberas las dejaban almacenadas en un zarzo. Un zarzo es una estructura de caña que la dejaban en la parte alta para que se secara, se oreara y este queso lo podían conservar durante varios meses. Pues actualmente no hay necesidad hay sistemas de refrigeración que nos permiten conservarlo adecuadamente y el consumidor le gusta fresco. 1 o 2 semanas de fabricación, que es normalmente como lo sacamos, que es en el momento en el que deja de desmoronar y ya funde las... Es lo que te iba a decir, la consistencia se da por el tiempo. Si no, termina siendo un queso fresco, de cierta manera. De hecho, la adobera es el queso fresco de Jalisco. Ok. Si puedes ver, tiene un grano abierto. Sí, del que puedes ponerle los frijoles. Exactamente. Y conforme los quesos siguen evolucionando, los cultivos lácticos siguen trabajando. Es decir, la fermentación no ha parado a diferencia del tequila. Sí, claro. Y es una fermentación que puede llegar hasta 2, 3, 4, 5 años. Claro. Obviamente, entre mayor tiempo, mayor complejidad de aromas. Claro, sí. Y el tema del empaque tiene que ver mucho, ¿no? Ahora. Sí, pero los cultivos siguen trabajando a pesar de encontrarse en un empaque sellado. Ok. Siguen trabajando mientras estén en condiciones de maduración. Incluso en condiciones de refrigeración pueden seguir trabajando, obviamente a una velocidad más lenta. Puedes tener maduraciones a 10 grados, a 12 grados y los puedes acelerar un poco el proceso de fermentación. Y volviendo al queso de esta adobera, si yo lo dejo fuera del refri para que se haga un poquito más viejo, Funciona. ¿Sí? Funciona, solamente te recomiendo ponerle Sí, una tapar protección para que no llegue. para insectos Ajá, y estarlo volteando y secando. para que oríe. Exactamente, para que vaya oreando. ¿Sí? Se le va a hacer una superficie dura, una corteza, y la parte de adentro se va a volver más cremosa. Ok. Que sigue haciendo... Pero evolucionan los sabores, me imagino. Sí. Los cultivos siguen... Aquí llevamos un proceso de fermentación de... Primero los azúcares, a diferencia del tequila, los azúcares se convierten en ácido láctico. Ok. Entonces, la lactosa, que muchas personas pueden ser intolerantes a la lactosa, cuando comen un queso con una maduración, ya no les afecta porque ya no existe lactosa. Se convirtió en ácido láctico. Y es de donde obtenemos la nota de acidez. Y la proteína sigue haciendo un trabajo de fermentación y va haciendo proteólisis, es decir, la proteína se va rompiendo en elementos más pequeños, los cuales son los que nos desarrollan todos los sabores
aparte de los sabores y olores, nos falta un elemento, la grasa. En nuestros quesos no tenemos lipólisis, pero sí puedes encontrar quesos que llevan un proceso de fermentación con lipólisis también, pero vas a encontrar notas más jabonosas, más tendiendo hacia lo rancio. Ok. Hay quesos que Sí. un cotija muy añejo, muy añejo, puedes tener notas ya de lipólisis, un poquito de... De hecho, son No muy rancido. fuertes, ¿no? Son muy fuertes, exactamente. Sí. Y todo viene del mismo principio. Oye, y otra similitud, yo no sabía que, bueno, me imagino que había azúcares, pero ustedes convierten lactosa con el azúcar, nosotros a través del azúcar, alcohol. Exactamente. Ustedes usan levaduras, nosotros usamos... ¿Bacterias? Bacterias, sí, que dependiendo del tipo del queso, es el tipo de... Acá la más común en el tequila es la Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura que vive en concentraciones muy grandes, muy fuertes de azúcar y convierte, Sí. pues hace el tema de come azúcar y excreta, Exactamente. ¿no? Sí. Y nosotros Lactococcus cremoris, lactis, Yacetilactis, Helveticus, depende del producto, el queso, nos va a desarrollar ciertas notas. Es algo nuevo para mí porque yo te preguntaba, ¿te acuerdas? ¿Y qué tipo de leche utilizas? Ok, dices, es la misma leche, no son diferentes Exactamente. bacterias o levaduras que utilizas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, la comida más fácil de más fácil digestión es la lactosa. La lactosa pues, es un disacárido que es glucosa y galactosa, la divides y de ahí la digieren y le hacen ácido láctico. Ok. Y ya que no hay azúcar, empiezan a trabajar sobre la proteína. Ok. Es un queso recién hecho, te pueden dar las notas ácidas, pero no te da un perfil de sabor muy plano. Ok. Entonces tenemos que madurarlo para que los cultivos sigan haciendo su... ¿Y recomendarías otro queso con este producto o con Le acompañamiento, coincido con lo que hacía tu abuelo, un buen queso panela. Sí. Para maridarlo tal cual es difícil porque el tequila va a dominar. Sí, claro. Pueden jugar entre ellos, pero me gusta más la nota ácida de la... No, pero está interesante porque la parte salina con la parte mineral que tiene el tequila también es un buen acompañamiento, Exactamente. ¿no? Y me iría por un queso no tan complejo por el blanco, por un queso chihuahua, Y en menonita. Y en este caso que tenemos el reposado, que el reposado, ahorita te platico un poquito de él, lo pongo, te paso una copa. Este reposado parte de la base de este blanco, Sí. como te platiqué. Entonces, estamos a 55 grados de alcohol y agregamos un poco de agua y dejamos en un grado alcohólico entre 45 y 44 y lo metemos a barricas de rolo americano, que son barricas muy viejas, que tienen muchos en tequila, porque mucho de lo que buscamos nosotros es que se guarde el sabor del agave, no que gane la barrica sobre el agave, ¿no? Y si te fijas, por lo mismo la coloración es muy tenue, Sí. ¿no? Digamos que tienes que pegarle bien el ojo para que digas, ay, porque si lo pones casi aquí, puedes hasta confundirte que están iguales, ¿no? Sí. En color. Y en aromas, si te fijas, ya sale como una nota más de vainillita, Sí. como esta parte también de caramelo, más intensificada. El recuerdo dulce también de la parte del agave y una parte ahí como entre floral, herbácea, ¿no? Sí. A diferencia de este que va como esta parte, va como la parte fresca de planta, Sí. ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. ¿No? ¿Qué recomendarías con este reposado? Y el tiempo en barrica, 6-8 meses. 6-8 meses. Ya iría por un queso más complejo, es decir, de mayor maduración. La adobera es un queso fresco, se consume a las 2 semanas, 3 semanas, pero ya me iría a un queso a un chihuahua, o a un manchego, o a un cheddar. ¿Cuál es el chihuahua? El chihuahua es este de acá, Ok. y si gustas tú, ¿verdad? Ok, claro, sí. Normal, es el mismo principio, primero leemos, detectamos notas. Ya, ¿no? Sí, mantequilla. Mucha. Y en boca también es más grasoso. Sí. No sé si es la palabra correcta, pero siento más untuoso. Butírico. ¿Ah? Butírico. Estas son palomitas, este ya más complejo, las notas butíricas de diacetilo. Y conforme va madurando, podemos encontrar notas en ocasiones ya más tostados o
nueces. Ok. Bien. De hecho, aquí tenemos unas nueces y puedes hacer la comparación. Como esa parte seca, ¿no? ¿Y en consistencia también dejas tiempo reposar? 45 días. Ok. Y por eso desarrollas ese aroma. Exactamente. Y lo padre del queso, de la industria es que este queso tiene un año de vida de anaquel. Puedes comprarlo, lo puedes dejar en tu refri y evoluciona. Y va evolucionando. La misma. ¿Afuera del empaque o dentro del empaque? No Dentro pasa del empaque. nada. El empaque es la protección hacia el aire. Ok. El aire oxida y el aire hace corteza y reseca. Entonces, algo que nos gusta mucho de estos quesos es la parte sensorial, la textura. Entonces, el empaque nos ayuda a proteger y que sea esta misma textura indistintamente del tiempo. Ok. Si lo sacas y vamos a obtener, vamos a perder humedad y se nos va a resecar. Y no es tan agradable, no es agradable, aparte seca. Sí mantiene sabor, pero no tiene la experiencia completa.